Buenas, ¿cómo les va? Vamos a arrancar con una clase de PowerPoint o de presentaciones de Google o Google Slides, como depende de cómo lo conozcan. Son dos herramientas que se utilizan para hacer presentaciones a un grupo de gente general y que ya sea las de Microsoft, o sea, el paquete Office, particularmente el PowerPoint, o las de Google, son realmente muy similares. Pueden cambiar alguna particularidad, pero son muy similares en la estructura de cómo funciona la plataforma e incluso son compatibles uno con otro. Vos con el de Google podés abrir un documento de PowerPoint, por ejemplo, por más que sea de otro fabricante, de otra empresa. Bien, muchos ya las conocen, estimo que la mayoría, pero bueno, vamos a hacer un repaso sobre las funciones más comunes. La verdad es que como todas estas herramientas que se llaman de ofimática, Google, Word, Excel, PowerPoint, y hay algunas otras, pero estas tres son las más comunes, tienen en común la manera en la que está estructurado el menú y las opciones para utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas opciones son análogas, o sea, son iguales entre los distintos programas, y muchos otros, aunque no son iguales, mantienen una cierta lógica sobre dónde van a estar ubicadas las cosas y cómo encontrar las distintas funcionalidades que provee cada programa. Asumo que todos saben usar el Word, que alguna vez usaron un programa de procesamiento de texto como es el de Word, o podría ser el de Google también, el Google Docs. Todos saben cómo escribir en la pantalla y formatear, llamémosle, al texto de tal o cual manera. Poner un texto en negrita, poner un texto en itálica. Bueno, de todos modos, yo ahora lo voy a repasar. Pero lo que quiero que les quede claro es que sabiendo utilizar una herramienta es muy fácil utilizar las otras. ¿Ok? Porque la estructura es más o menos la misma de las opciones. Un programa como este, el de PowerPoint o de presentaciones de Google, nos permite en distintas, llamémosle diapositivas, presentar información para exponer a terceros. Es decir, ustedes que están preparando un tema que lo quieren exponer a la clase o al profesor, tienen un montón de, imagínense que tienen hojas en blanco, trabajan en esa hoja y tienen un montón de hojas en las que han trabajado y las pasan de manera secuencial, dando una explicación arriba, ¿no? Esa es la idea de preparar una presentación. A veces las presentaciones hablan por sí solas en el sentido de que uno no hace más nada que entregarle la presentación a otro, pero también la idea muchas veces es que la persona expone utilizando como base o como soporte, se llama, la presentación en PowerPoint. Es decir, ustedes se presentan en un televisor el PowerPoint o en un proyector y mientras van pasando cada una de estas diapositivas van realizando la explicación de lo que están presentando. Esa es la idea en general. Acompañar oralmente una presentación utilizando un soporte como es el de estas herramientas. Bueno, basta de cháchara. Vamos a ver de qué se trata. En principio tenemos acá un área de trabajo que es como una hoja en blanco, que a pesar de que acá me muestra unos recuadros, yo los puedo seleccionar con el mouse y borrar. Y entonces estoy parado aquí, ¿no? En la presentación, en la diapositiva número 1. Yo acá puedo ingresar un texto, un cuadro de texto. Vieron que viene acá a insertar y me aparece acá el cursor con una flecha. Yo hago clic con el mouse, mantengo apretado y sin soltar arrastro y marco en la pantalla, en mi hoja, un área de trabajo en la cual voy a escribir. Fíjense que ahí quedó mi área de trabajo determinada por este recuadro celeste. Y el cursor ya está titilando. Entonces yo podría aquí escribir un texto. ¿Ok? Este texto, si yo lo selecciono, puedo cambiarle su formato. Fíjense que acá, ahora yo que lo seleccioné, me apareció una cantidad de opciones bastante considerable. Muchos ya las conocen, pero yo las voy a repasar. Por lo menos voy a repasar las más importantes. No todas, porque realmente son un montonazo. Pero las más comunes.
Por ejemplo, cuando hablamos de tipografía o fuente, nos referimos al tipo de letra. Vieron que nosotros solemos escribir en cursiva o en imprenta. Bueno, digamos que esos son tipos de letra. Uno puede escribir la misma palabra en cursiva o en imprenta. La palabra es la misma, pero está escrita de distinta manera. Bueno, acá en estas herramientas ofimáticas, las fuentes, también las pueden llegar a encontrar como tipografía, son un montón. No solo tenemos cursiva y imprenta. Tenemos un montón más, fíjense. Times New Roman, Impact, Verdana, Arial. ¿Ven? Acá cada una tiene su estilo. Fíjense, esta Pacífico, miren cómo cambió. Con este de acá al lado le cambiamos el tamaño. Yo voy a aprovechar para agrandarlo. Así se ve mejor. Entonces, nuestra fuente era Pacífico. Yo la puedo cambiar aquí a Verdana. Puedo venir aquí, buscar esta, Comic Sans. En fin, desde aquí pueden ir probando cuál es la tipografía o la fuente que más les gusta a ustedes. Hay unas cuantas. El tema del tamaño ya lo vimos. Es importante que ustedes seleccionen el texto al cual le van a aplicar el cambio de formato. Porque si ustedes no lo seleccionan, dejan el cursor acá y aquí cambian, supongamos que quiero usar Pacífico, significa que de aquí en adelante va a tener efecto ese tipo de letra y ese tamaño y todos los otros atributos que definamos. ¿Ven? De ahí en adelante. En cambio, si yo quiero cambiar algo de atrás, lo tengo que pintar con el mouse. Hago clic sobre un extremo y sin soltar arrastro hacia donde quiero que termine mi selección. Una vez que seleccione el texto, ahí puedo cambiarle el formato. ¿Ven? Bien. Otra de los atributos que se le pueden cambiar a la tipografía tiene que ver con estos tres que aparecen aquí, que son muy muy conocidos. Son negrita, cursiva o itálica, dependiendo del programa la van a escuchar de una manera o de otra. También depende del lenguaje en el que tengan configurado ustedes la plataforma. Yo acá la tengo en castellano, pero si la tienen en inglés va a ser obviamente en otro idioma. Bien, ¿qué significa un texto en negrita? Vamos a poner acá negrita, vamos a poner acá cursiva, y vamos a poner, ¿cuál era esta? No, esta, subrayado. Bien, ahora las tres palabras que yo escribí están escritas de la misma manera. Sin embargo, a esta la selecciono y le tildo aquí negrita. Y fíjense que automáticamente esto quedó tildado, ¿no? Quedó seleccionado. Eso me indica, cuando yo selecciono un texto, cuáles son las propiedades que tiene activadas. En este caso tiene activada la tipografía de tipo negrita. Y fíjense que quedó un poco más ennegrecido los bordes, ¿no? Como que se le ensancharon los bordes. Si yo selecciono esta cursiva, fíjense que se inclinó un poquito la letra. También se le llama itálica. Y esta, subrayado, si yo le aprieto aquí, subrayado, fíjense que me quedó subrayado. Yo podría combinar. Primero, esperen, voy a cambiar el tipo de fuente por una más clásica, que es esta Arial. Ahí se ve, creo, mejor. Negrita, está como más gordita la letra, cursiva, tiene una cierta inclinación. Fíjense, yo lo activo y lo desactivo y fíjense cómo se inclina o no. Y subrayado, bueno, es evidente que tiene una línea por debajo. Bueno, les decía que yo puedo combinar esto, porque por ejemplo, a esta que es negrita, yo también le puedo poner subrayado, e incluso le puedo poner cursiva. Le puse todo. Y si quisiera se lo puedo sacar, le saco el subrayado, perdón, le saco la cursiva y le saco la negrita, y me queda la letra común y corriente. Es interesante saber que en donde yo deposito mi cursor, donde yo me paro, acá se me van a activar o desactivar las opciones del lugar donde yo estoy parado. Fíjense, yo me paro acá y me dice que estoy con la fuente Pacífico, tamaño 30, y no tengo activada ninguna de estas cosas. Si yo me paro acá entre la R y la A de subrayado, automáticamente acá se me cambió a Arial y a subrayado. O sea que puedo identificar las cualidades de ese texto son con solo pararme arriba. Bien, continuemos un poco analizando qué otras opciones hay. Fíjense,
el color de texto acá está como negro, ¿no? Originalmente el texto yo empecé a escribir estaba como negro. Si yo lo selecciono y hago clic aquí, me permite elegir entre una gran variedad de colores. Supongamos, elijo este, verde. Y el texto se cambió a verde. Otra es este color de resaltado. Supongamos que selecciono esto y le digo que lo quiero resaltar, es decir, ponerle un fondo como este. Y fíjense que le cambió un fondo, le puse un fondo. Bien, así hay un montón de opciones más. Algunas que tienen que ver con los estilos de párrafo. Supongamos que yo selecciono todo este texto. Originalmente siempre el texto está alineado a la izquierda. ¿Ven? Alinear y está este. Pero yo podría ponerlo al centro, entonces me ubica el texto seleccionado en el centro del recuadro en donde está contenido dicho texto. También podría alinearlo a la derecha. Y hay un modo que se llama justificado, que lo que hace es estirar los espacios entre cada palabra para que ocupe el 100%, o sea, la totalidad del ancho del recuadro. Ah, con razón no mandaba a ver esto. Ahí. ¿Por qué no me toma? Tenía que hacer un texto. Ahí está. Fíjense que yo acá, si bien voy borrando, esto me ocupa siempre el 100%. No me quedan espacios al inicio y al final. Si yo lo quito, selecciono todo este párrafo y lo quito, por ahí es difícil de ver acá. ¿Ven? Todo este espacio que quedó acá. Si yo lo selecciono esto y lo pongo como justificado, me lo estira para que ocupe todo. Bueno, son una de las características de la alineación en párrafos. Se utiliza bastante, pero bueno, por ahí acá no se logra ver del todo bien. Esta opción de acá tiene que ver con el interlineado. Recién estábamos hablando del espacio horizontal, ahora veamos el espacio entre cada línea. Si yo quiero que este texto quede más separado un renglón del otro, cambio el interlineado. Acá está como sencillo. Le puedo poner doble. Y fíjense que el espacio entre un renglón y otro se agrandó considerablemente. Otra de las características que se utilizan, vamos a dejar esto acá y vamos a iniciar acá una nueva diapositiva. Botón derecho en este espacio en blanco y pongo nueva diapositiva. ¿Ok? Podría venir acá al menú de diapositiva y poner nueva diapositiva, lo mismo. Y fíjense que me agrega otra hoja en blanco acá. Esta quedó tal como la dejamos, podríamos volver a modificarla. Pero ahora yo selecciono esta, una nueva para trabajar, que por default o por omisión ya viene separado con dos bloques de texto, ¿no? Que yo después puedo modificarlos, pero en general las presentaciones tienen un título, cada hoja, cada diapositiva, tienen un título y luego un cuerpo, en donde en ese cuerpo ponemos texto, podemos poner imágenes. Por eso está estructurada así en dos partes, una para el título y otra para el cuerpo. De hecho acá dice título y acá dice texto. Bueno, sería el cuerpo de la diapositiva. Entonces acá vamos a poner aquí iría un título y acá un texto o imagen. Bien, entonces si esto es un título, yo podría seleccionarlo y, no sé, intentar que se... O sea, acá es claro que este título que tiene tamaño número 28 y este texto tiene tamaño número 18. El título es un poco más grande justamente para que se destaque. Pero supongamos que yo quiero modificarlo, que se destaque aún más. Podría agrandarle el tamaño, podría ponerlo en negrita y podría ponerlo, no sé, con un color, otro color. Rojo, ¿no? Para que llame más la atención. Podría llegar a ser. Una cosa, un recurso que se suele utilizar mucho en las presentaciones es el itemizado. Tiene que ver con esto, armar una lista que puede estar numerada o no de elementos. Supongamos que yo estoy explicando algo, supongamos que digo un vehículo tiene las siguientes partes, dos puntos. Y quiero poner, bueno, tiene puertas, tiene, ¿qué más? Motor,
tiene asientos, tiene bocina, en fin. Algo que se suele utilizar para enumerar cosas, enumerar es eso, poner, ¿no? Solamente el nombre de algo que se quiere describir. Tenemos esta opción que ven que dice lista enumerada. Yo hago clic y fíjense que me sirve para asignarle un número a algo, a un listado. Ahora, no siempre el listado tiene que ser numerado, porque si yo estoy diciendo el auto está compuesto de 4 cosas, si en mi título digo el auto está compuesto por 4 partes, me sirve poner la parte 1 es esta, la parte 2 es esta. Pero cuando es algo que no tiene una cantidad fija, no conviene usar una lista enumerada, conviene utilizar una lista con viñetas. Las viñetas son estos, son algún símbolo que no representa un orden numérico, que, aunque también podría ser por letra, yo podría haber puesto, vamos a cambiar esto, fíjense que acá en vez de letra puedo ponerle que use, perdón, en vez de número puedo decirle que lo ordene por letras. Quiero decir, a veces uno quiere enumerar algo y a veces no quiere enumerarlo, no quiere que tengan un orden en particular, quiere simplemente puntualizar un listado. Entonces utiliza las viñetas. Fíjense que aquí en la flechita del costado me permite elegir rombos, cuadraditos, ¿no? Bueno, esto les diría que es el recurso más usado a la hora de elaborar una presentación, porque uno está exponiendo un tema, está hablando de las características del Imperio Romano, y entonces pone viñeta, tal cosa, otra viñeta, tal otra, así. Es un recurso muy muy usado. Entonces les decía, a veces conviene que la lista sea numerada, como ahí la puse, y a veces conviene que sea con viñetas. Bien, una opción muy interesante es, por ejemplo, vuelvo a esta diapositiva. ¿Cómo hago para dejar un texto sin formato? O sea, dejarlo como era originalmente. Lo selecciono y tengo esta opción que es borrar formato. Fíjense que ahí me borró el formato, me volvió, primero le quitó cualquiera de estas opciones si estuvieran activadas. La fuente me la deja en Arial, que es la estándar. El tamaño me lo deja en un tamaño estándar 14. La alineación vuelve a ser a la izquierda. El interlineado vuelve a ser sencillo, etcétera, etcétera. Le quita todos los formatos que pudimos nosotros haberle dado y que no eran los originales, ¿no? Si yo selecciono estos 3 textos y le pongo borrar formato, ¿ven? Todo me lo dejó en Arial 14, sin negrita, sin cursiva, sin tachado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hasta ahí vamos. Son muchas cosas para aprender acá. Muchas son intuitivas. Una vez que ustedes empiezan a tocar los botones, ya pues son fáciles. Y además les diría que todas estas propiedades que acabamos de ver sobre modificar un texto están también en el Word, están también en el Excel. Si en algún momento van a usar Excel, seguramente todavía no lo han usado. Es una planilla de cálculo. Pero tiene un menú muy muy similar para formatear el texto, para darle formato. Bien. ¿Qué más? Otro recurso, vamos acá a venir, botón derecho, insertar nueva diapositiva. Otro recurso que se suele usar mucho es el de agregar una imagen, ¿verdad? A ver, déjenme pensar acá donde tengo una imagen. ¿Dónde tengo una imagen? Estoy buscando, ¿eh? Una imagen. Acá encontré una. Bien. Supongamos que en este cuerpo de mi diapositiva yo quiero insertar una imagen. Voy a venir acá, me paro en el rectángulo este, que me delimita una zona de la diapositiva donde voy a trabajar, pongo insertar y
Así como antes yo había insertado un cuadro de texto, ahora selecciono una imagen. Que me permite buscarla en internet, en la aplicación Google Fotos, incluso usar la cámara, si ustedes están trabajando en una compu que tiene cámara, me permite tomar una foto automáticamente. Si no, puedo subir una desde la computadora. En este caso es lo que yo voy a hacer, voy a elegir una que tengo en la computadora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, escritorio. Y fíjense que me levantó una imagen que yo tenía en mi compu y me la insertó acá. En realidad, algo que no ocurrió fue que no me la insertó dentro de este cuadro, porque es verdad, este era un cuadro de texto, ¿no? Entonces yo solamente puedo acá insertar texto. Y fíjense que están superpuestas las imágenes. Perdón, la imagen y mi cuadro de texto. Yo voy a seleccionar mi cuadro de texto haciendo clic en alguno de los bordes del contorno y voy a apretar el botón de suprimir y lo borro. Y ahora hago clic en mi imagen y la pongo acá en el medio de la pantalla. Y desde alguno de estos puntos de control puedo proporcionalmente estirar para agrandar o achicar la imagen. Si yo lo hago sobre alguno de los puntos de control que están en el medio de la imagen, tanto hacia arriba, abajo, como a la derecha o a la izquierda, la imagen se me modifica, pero pierde la proporcionalidad. Es decir, que queda estirada, ¿no? En cambio, si yo lo hago, voy a deshacer, con esto puedo ir deshaciendo los cambios que voy haciendo uno por uno. Ahí tengo la imagen original, ¿verdad? Si yo estiro posicionándome en un punto de control que está en una arista, en un extremo, la imagen se me estira solamente proporcionalmente, que es lo ideal para que no se me deforme la imagen. Yo la quiero más chiquita, la quiero chiquita, pero sin deformarse. Si la quiero grande, pero sin deformarse. En cambio, si yo lo hago desde acá, la achico, pero se me deformó. Le doy deshacer. Y este punto de acá, que aparece acá solo, solitario, pero primero lo voy a achicar un poco. Este punto que me aparece acá me permite inclinar o rotar la imagen en cierto ángulo. Mantengo apretado el botón del mouse y arrastro. ¿Ok? Le doy a deshacer y vuelvo tantas veces como quiero hacia atrás. Bueno, entonces esto nos permite importar o incrustar una imagen que estaba en mi computadora ahí adentro. ¿Qué más? Formato. Opciones de formato. Esto es un poco rebuscado, lo vamos a dejar para más adelante. Yo quería venir acá, más bien acá, a aplicar diseño. No, esto no, porque nos va a complicar. Diapositiva, aplicar diseño. Nosotros podemos darle un diseño a nuestra diapositiva, toda nuestra presentación. Es decir, que todos los títulos tengan un formato en particular, que el fondo de cada una de mis hojas tenga un color en particular. Fíjense, yo hago clic acá en un lugar donde no haya un cuadro de texto ni una imagen y me desaparecen las opciones que no tienen relación con eso. Sin embargo, me aparecen estas otras. Cambiar fondo, ¿no? Fondo me elige, por defecto uno tiene el fondo blanco, pero yo podría tener un fondo amarillo si quisiera. ¿Ven? A diferencia de esta diapositiva que tiene fondo blanco, esta tiene fondo amarillo. Bien, pero les estaba hablando sobre los temas. Los temas me permiten elegir de forma, digamos, preseteada un estilo que voy a mantener a lo largo de toda mi presentación. Lo van a entender mejor si elijo uno. Supongamos que selecciono este estilo, me lo aplica ahí a todas mis diapositivas, excepto a la cual yo le hice algún cambio particular, como es el fondo en esta. Si yo a esta le quiero quitar el fondo, vengo acá a fondo y le pongo transparente. Uy, igual, espera, restablecer. Ahí está. Me la deja como estaba originalmente. Bueno, fíjense que lo interesante, yo apliqué este tema y a todas las diapositivas les agregó este loguito, que es solamente decorativo. Esta, como es la primera, me lo hice un poco más grande, porque en general en la primera diapositiva la usamos más de carátula, ¿no? Con quiénes somos, cuál es el tema que vamos a explicar. Por eso tiene un diseño un poquito diferente. Pero todo el resto de las diapositivas tienen más o menos la misma onda. Puedo elegir otro si quisiera.
A ver, a ver, a ver. Este. ¿Ven? Este tiene un tipo de letra en particular. Fíjense que antes habíamos dicho que la letra era Arial. Pero acá, este tema utiliza otra fuente. Esta, Source Code Pro. Es la fuente de este tema que acabo de elegir. Si elijo este, seguramente va a tener otro. ¿Ven? Es All Standard no sé cuánto. TT. All Standard TT. Y el fondo es de un color. La primera, como va a ser de carátula, me la pone así con verde y negro. En fin. Uno puede o no usar estos temas, aunque la verdad que están buenos porque ya nos dan todo un diseño que se usará a lo largo de todas las diapositivas. Si yo lo tengo acá y pongo nueva diapositiva, ya me la crea con esa fuente, con ese tamaño de letra, con ese fondo, el color de fondo, este bordecito aquí abajo, etc. Ahora, yo podría decirle, no, sacame, no quiero usar nada en particular, quiero que me la dejes en blanco. Apreté acá, color sencillo que le llama, y me las dejó como estábamos originalmente. La verdad es que hay un montón de diseños acá ya prediseñados, de temas, llamémosle temas, que nos facilitan un montón porque nos dan un poco de onda a nuestra presentación para que no sea tan blanco y negro, ¿no? Más allá de que uno después puede modificar cada una de las diapositivas en particular. Bien, ¿qué más? Yo los invito a que ustedes metan mano, acá no se rompe nada, acá creen una presentación para probar, empiecen a hacer todas estas cosas que estoy haciendo yo y toquen acá a ver qué otras opciones hay, porque la verdad que esto es infinito prácticamente. Pueden agregar audio, video, formas. Una cosa que sí les quiero explicar, vamos a crear acá una nueva. Ya estamos acá. Porque estamos haciendo líneas de tiempo y algo muy interesante que tiene el PowerPoint para usar son estos diagramas o gráficos, no, diagramas, que son una serie de gráficos, también llamémosle, que ya tienen como un diseño en particular bastante bien logrado y que depende de lo que uno quiera hacer nos pueden llegar a servir. Nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer una línea de tiempo que sería muy parecido a esta que estamos viendo acá, en donde, miren, acá de hecho ya tiene una, fíjense, mira, me pone unos textos de mentira, ¿no? ¿Ven? Pero entonces yo acá podría poner en mi línea de tiempo un momento de la historia en particular, un año, no sé, 1850, y acá pongo descubrimiento de la, y acá pongo un poco más de texto, aunque si quiero no ponerlo no lo pongo, lo borro, ¿no es cierto? Selecciono otro y digo, bueno, acá esto fue, si lo anterior fue 1850, acá puedo poner 1870 y acá pongo otro texto. ¿Ok? Fíjense cómo de una manera muy sencilla, con un par de clics, esto ya me da una línea de tiempo con los puntitos, la línea, los textos con un título y un cuerpo. Incluso, habiendo ya escrito, puedo cambiar entre uno y otro. Y fíjense que no me pierdo. Ah, casi me lo insertó. Esperen, a ver si me permite seleccionarlo todo. No. Bueno, ya está. A ver, acá. No, sí, ya está. Una vez que elijo, ya me deja cambiarlo. En el PowerPoint vos podés cambiar entre un diseño y otro y te lo adapta. Te adapta el anterior diseño al nuevo diseño. En cambio acá es como que me lo pega arriba. Si yo vengo acá, pongo nueva. No sé, y elijo. Podría ser así, vertical también. En fin. Ustedes pueden poner el que quieran. Miren este que lindo también, está bueno. Bueno, con esta, acuérdense, yo vine a insertar diagrama y me habilitó esta pantalla. Esta pantalla está dividida según los tipos de diagrama. Cuadrícula, cuando ustedes quieran hacer una grilla. Acá con la flecha voy para atrás. Jerarquía, por ejemplo un árbol genealógico. Uy, ahí apreté y me lo pegó. Voy a crear una nueva. Fíjense, elijo esta.
Voy a borrar este cuadro de texto que me entorpece. ¿No? Yo después hago clic y puedo modificar cada uno de estos elementos. Incluso puedo ponerle el tipo de letra que yo quiera, ¿no? Algo interesante es que fíjense que este árbol tiene 3 niveles. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Porque acá ya estaba seteado así. Si yo le pongo que quiero que me inserte, fíjense cómo cambian acá, ¿no? Más niveles. Cambian. Vean, acá me metió uno con un montón. Bueno, pero lo importante es que estos diagramas están entonces subdivididos por tipo. Cuadrícula, jerarquía, cronograma, que fue el que elegimos antes para la línea de tiempo. Unos de proceso, relación y ciclo. Dentro de, cuando ustedes le hacen clic a uno de estos, se le abre un submenú. Supongamos que vengo a este de ciclo, y dentro del ciclo tengo un montón distintos para utilizar. Que a su vez, si yo le cambio los pasos, cuántos ítems quiero que tenga cada uno de estos ciclos, y un color, me cambia el gráfico. Y cuando yo le haga clic acá al gráfico, me lo va a meter acá en la pantalla. ¿Ven? Y ustedes después tienen que modificarle el color, el texto. Esto es súper poderoso porque nos permite hacer una presentación para un trabajo práctico, sea de lo que sea, muy profesional, digamos, con un diseño muy bueno. Así que los invito a que prueben. En particular ahora tienen que usar lo de la línea de tiempo, que yo les pedí que lo hagan utilizando PowerPoint, así que o puede usar esta herramienta, la de Google, y es muy parecido, y ya saben entonces cómo elegir la línea de tiempo y la tienen que modificar. Después los invito a que prueben un montón de otras opciones que hay acá, porque la verdad que tiene un potencial muy muy grande. Después vamos a ver algunas otras cosas como las transiciones, esto que está acá, para darle algunos efectos de movimiento a las cosas. Les adelanto uno solo. Primero quiero mostrarles que si ustedes hacen acá doble el botón derecho, nosotros veníamos usando esta opción nueva diapositiva, pero podrían duplicar. Duplicar significa copiar. Fíjense que yo pongo duplicar diapositiva y me creó una igual a la anterior, ¿no? Yo ahora voy a borrar todo esto, selecciono así y botón suprimir, borro. Supongamos que pongo este recuadro, este ciclo, lo selecciono todo y vengo acá a diapositiva y pongo transición. Las transiciones me permiten agregar un efecto cuando paso en una presentación de una diapositiva a otra. Ahora está en ninguna. ¿Qué significa ninguna? Si yo pongo acá el botón de iniciar presentación, fíjense que arranca por la primera. Bueno, perdón, arranca por la que estaba parado. Pero voy a venir acá, a este cuadro de control. Voy a poner la 1. Y a medida que yo le doy clic a la pantalla, en cualquier lado de la pantalla, o también puedo usar este botón, va pasando de una diapositiva a otra. Pero fíjense que el paso de una diapositiva a otra es bastante drástico. Saco una diapositiva y pone en la otra. Yo podría agregarle un efecto para lograr una mejor visualización o, no sé, presentación. Y eso lo logramos con la transición de las diapositivas. Fíjense, hay una acá que se llama, una que yo suelo usar, que es esta de disolver. Le pongo acá aplicar a todas y podríamos reproducirla acá para ver de qué se trata, ¿no? Lo que hace es que me agrega ese efecto lento cuando viene esta diapositiva. Vamos a volver a poner acá iniciar presentación. Y ahora van a ver que cuando yo hago clic, primero voy a ir a la primera. Cuando hago clic para pasar de una a otra, ¿vieron ese efecto? Como que se desvaneció y aparece la otra. Es como que una se funde, desaparece una y va apareciendo la otra. Bueno, eso es un efecto de transición. Hay otros efectos. Si quieren probar, pueden poner no sé, girar. A mí no me gusta, pero miren, ahí puse que lo aplica a todas las diapositivas. Porque uno podría decirle, entre esta y esta, aplicame girar. Y entre esta y esta, aplicame disolver. A mí no me gusta mucho mezclar, porque me parece que quedan muchas cosas distintas, pero miren, ahora vamos a ver el efecto girar. ¿Ven?
Ese es el efecto girar. Entre una diapositiva y otra, aplica un efecto para darle un poco de onda a la presentación. Bueno, eso por un lado. Y otra cosa que les quería explicar, y por último, porque si no se van a marear, esperen que no lo encuentro. Acá no es el formato. Esta animación. Formato. Vamos a venir acá a esto. Título. Yo selecciono este cuadro de texto y vengo acá a insertar animación. ¿Ven? Insertar animación. Me dice, la transición entre diapositivas es girar. Eso ya lo habíamos seteado antes. Pero ahora a un objeto, que puede ser un cuadro de texto o una imagen, le puedo aplicar también un efecto. Acá me apareció fundido en la entrada. Yo le voy a poner entrar desde la izquierda. Y eso que sea al hacer clic. Ahora van a ver las opciones. Ahora selecciono la imagen. Y a la imagen le digo agregar animación y le pongo acercar. Voy a reproducir estas dos cosas que hice. Al título le puse entrar desde la izquierda y a la imagen le puse acercar. Ambas cuando hago clic. Lo voy a reproducir. Fíjense. Cuando ingreso a esta diapositiva, primero se me aplicó la transición esa de girar. Y ahora, al hacer clic, aparece el título entrando desde la izquierda. ¿Lo vieron? Y ahora al hacer otro clic, porque esto viene en orden, primero el efecto se lo apliqué al texto y después a la imagen. Cuando haga clic ahora, la imagen va a aplicarse, a la imagen se le va a aplicar el efecto ese de acercar. ¿Ven? Entonces ahí le damos un montón de dinamismo a nuestra presentación para que no sea algo muy aburrido. Yo podría cambiarlo ese efecto o podría quitárselo si quiero, ¿no? Yo selecciono acá la imagen, fíjense que acá me aparece que tiene el efecto de acercar. Si abro acá, podría con el tachito de basura eliminarle el efecto. No voy a eliminar la imagen, voy a eliminar el efecto porque ahora estoy parado acá en el menú de movimiento o de animación de objetos. En vez de acercar, le voy a decir que sea entrar desde abajo. Incluso le podría decir puedo aplicar dos efectos sobre la misma imagen. Que sea entrar desde abajo y que salga hacia arriba. Miren, me ha quedado medio loco. Entonces, ahí puse reproducir, ¿no? Me muestra cómo llego a la diapositiva con el efecto ese de girar. Aprieto y va a entrar el texto desde acá a la izquierda. Porque así está acá. Entró el texto. Con el siguiente clic va a entrar la imagen desde abajo. ¿Ven? Acá está el orden secuencial en el que se van a dar las animaciones. ¿Ven? Entró la imagen desde abajo. Y al hacer clic, salir hacia arriba. ¿Ven? Se fue. Y si ahora hago clic, ya como ya no hay más efecto, bueno, acá se me terminó la presentación. Si yo hubiera hecho otro clic, me pasa a la otra diapositiva. Que en la siguiente diapositiva yo puedo volver a seleccionar un elemento y decirle acá poneme no sé, qué sé yo, girar. Entonces, me voy a parar acá, voy a iniciar la presentación desde el principio y vamos a ir viendo. Estoy acá en la primera, hago clic, me pasa a la segunda diapositiva con el efecto de girar, hago clic, me pasa a esta diapositiva, que es a la cual nosotros le agregamos los primeros efectos, primero en el título con un clic, otro clic aparece la imagen, otro clic se va a la imagen y otro clic me pasa a la siguiente diapositiva. Y acá yo había hecho un clic de que esto gire. Bueno, esto que yo les acabo de explicar les da pie a que ustedes prueben y hagan 2 millones de cosas para sus futuras presentaciones de acá hasta toda la vida, cuando trabajen, cuando vayan a la facultad. Porque esto lo van a usar de acá en adelante siempre, la verdad. El Word, el Excel y el PowerPoint son herramientas que las van a usar en un montón de ámbitos. Así que lo que están aprendiendo acá les va a servir para siempre. Bueno, por ahora doy por cerrado esta parte porque hay muchas más cosas para ver, pero creo que las más importantes ya quedaron explicadas. El resto es meter un poco de mano y investigar, ¿ok?
Me despido entonces. Que anden bien.